Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita en el Bowli. Prabhupada albergaba esperanzas en lo que el artículo de The Voice había llamado su iglesia estadounidense. Sus conferencias y kirtanas estaban llenos de vida y al menos estaba consiguiendo un pequeño grupo de seguidores regulares. Pero desde la India no había esperanzas. Había continuado su correspondencia con Sumarti Morarji, sus hermanos espirituales y el gobierno central de la India, pero sus respuestas no habían sido alentadoras. Con la confianza de que Padampat Singanya aceptaría sus planes para un templo de Krishna en Manhattan y financiaría su construcción, Prabhupada solicitó a Nueva Delhi que autorizara la liberación de divisas. Escribió al Banco de la Reserva de la India en Nueva Delhi: quiero establecer este centro cultural y para ello debo obtener algún intercambio con la India. Creo que existen buenas perspectivas en todo el mundo para difundir la cultura de cómo amar a Dios en estos tiempos de olvido. Un mes después, el Banco Indio le aconsejó que volviera a presentar su solicitud a través de la Embajada de la India en Washington al ministro de Finanzas del Gobierno Central de la India. Prabhupada accedió y pasó otro mes sin noticias del gobierno. Uno de sus hermanos espirituales le había escrito a Swamiji que debía regresar a la India y trabajar personalmente para conseguir la aprobación del gobierno. Pero Prabhupada no quería irse de Estados Unidos ahora. Le escribió a Sumati Morarji: estoy intentando evitar el viaje a la India y el regreso, sobre todo porque imparto clases en la dirección mencionada 3 veces por semana y capacito jóvenes estadounidenses en Sankirtan y servicio devocional al Señor. Algunos de ellos están tomando las lecciones con mucha sinceridad y en el futuro podrían ser muy buenos Vaishnavas según los estándares estrictos. Un día, un corresponsal curioso y no solicitado le escribió a Prabhupada de la India. Su nombre era Mukti Brahmachari. Presentándose como discípulo de uno de los hermanos espirituales de Prabhupada y recordándole su breve relación pasada, Mukti escribió sobre su deseo de unirse a Prabhupada en Estados Unidos. Ciertamente Prabhupada aún albergaba esperanzas de recibir ayuda de sus hermanos espirituales en la India. Esta misión no es obra de un solo hombre. Por lo tanto, invitó a Mukti a ir a Estados Unidos y le pidió que solicitara a su gurú su cooperación, trabajando personalmente para obtener la aprobación del gobierno para la liberación de divisas. Mukti respondió, reafirmando su deseo, pero expresando dudas de que su maestro espiritual le diera permiso. Mukti pensó que primero debía ir a Estados Unidos y luego solicitar la ayuda de su maestro espiritual. Prabhupada, molesto, envió una respuesta inmediata: ¿predicar en Estados Unidos es asunto mío? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati quería construir templos en el extranjero como centro de prédica del mensaje de Srila Rupa Raghunatha, y yo estoy intentando hacerlo en esta parte del mundo. El dinero está disponible y la oportunidad está abierta. Si al hablar con el ministro de Finanzas se puede facilitar este trabajo, ¿por qué deberíamos esperar? ¿Por qué no puedes hablar con tu Guru Maharaj sobre cooperación por temor a que cancelen tu viaje? Por favor, no pienses así. Considéralo todo como obra de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada y esfuérzate por hacer lo necesario. No pienses ni por un instante que mi interés es diferente al de tu Guru Maharaj. Estamos ejecutando la voluntad de Srila Prabhupada según nuestra propia capacidad. Un esfuerzo conjunto habría sido mucho mejor. Srila Rupa Goswami y Srila Raghunatha Dasa Goswami fueron 2 discípulos destacados del Señor Chaitanya en el siglo XVI. Mukti presentó toda la propuesta a su maestro espiritual, quien, como Mukti predijo, canceló el viaje. Aunque su gurú era el hermano espiritual de Srila Prabhupada, este no quería involucrarse y dudaba que Prabhupada recibiera una donación de Padampat Singanya. Y ahora Mukti Brahmachari también dudó. Si tu programa no es genuino, el acercamiento a una gran personalidad será sin duda ridículo. El mismo día que Prabhupada recibió la carta absurda, también recibió el golpe final de falta de cooperación del gobierno indio. El segundo secretario, Prakash Shah, de la Embajada de la India en Washington, D.C., escribió: debido a las restricciones cambiarias actuales, el gobierno de la India no puede acceder a su solicitud de liberación de divisas. Quizás desee recaudar fondos de residentes en Estados Unidos.
Se confirmó que Prabhupada tendría que trabajar sin ayuda externa. Continuaría solo en la ciudad de Nueva York. Su última carta a Mukti Brahmachari revela su profunda fe y determinación. Así que la controversia está zanjada y no necesitamos ayuda de nadie más. No siempre tenemos éxito en nuestros intentos de predicar, pero tales fracasos no son ciertamente absurdos. En el campo absoluto, tanto el éxito como el fracaso son gloriosos. Incluso el señor Nityananda fingió haber fracasado al convertir a Jagai y Madai en el primer intento. En realidad fue personalmente perjudicado en tal intento, pero eso ciertamente no fue absurdo. Todo fue trascendental y glorioso para todas las partes involucradas. Si la conciencia de Krishna llegase a arraigarse en Estados Unidos, tendría que ser sin la ayuda del gobierno ni de los financieros indios. Ni siquiera un solo brahmachari indio se uniría a él. Krishna le revelaba su plan a Prabhupada de una manera diferente. Con los planes de sanción de Shinganya terminados y en el pasado, Prabhupada dedicaría toda su energía a los jóvenes que acudían a él en su ático del Bowery. Le escribió a Sumati Morarji: ahora estoy tratando de incorporar una corporación de amigos y admiradores locales bajo el nombre de Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. De todos sus amigos y admiradores, Prabhupada le brindó a su compañero de habitación, David Allen, la atención y la formación más personalizadas. Sentía que le estaba dando a David una oportunidad especial para convertirse en el primer Vaishnava genuino de Estados Unidos. Prabhupada regresaría eventualmente a la India y quería llevar a David a Vrindavana. Le enseñaría la adoración en el templo y lo prepararía para su futura predicación en Occidente. Le había pedido a Sumati Morarji que le proporcionara pasaje gratuito tanto a David como a él. Les alegrará ver a este chico estadounidense. Proviene de una buena familia y es un alma sincera en esta línea cultural. Hay otros en la clase que imparto, pero solo quiero llevar conmigo a uno. Me alegra mucho decir, Prabhupada dijo una tarde en su conferencia, que nuestro señor David a veces dice: Swamiji, quiero aumentar mi vida espiritual de inmediato. Prabhupada rió imitando la urgencia de David. Ten paciencia, le dije. Se hará, por supuesto. Cuando tengas ese deseo, Dios te ayudará. Él está dentro de ti, simplemente intenta ver tu sinceridad. Entonces te dará todas las oportunidades para aumentar tu vida espiritual. Al principio, David y Swami vivían juntos en paz en el gran salón. El Swami trabajaba concentrado en su lado del tabique, mientras que David recorría el amplio espacio abierto. Sin embargo, David seguía consumiendo marihuana, LSD y anfetaminas y Prabhupada no tenía más remedio que tolerarlo. Varias veces le dijo a David que las drogas y las alucinaciones no lo ayudarían en su vida espiritual, pero David parecía distraído, se estaba distanciando del Swami. Pero Prabhupada tenía el plan de usar el desván como templo, transformarlo en el primer templo de Radha Krishna de Nueva York, y quería la cooperación de David. Aunque el barrio era uno de los más miserables del mundo, Prabhupada habló de traer deidades de Jaipur o Vrindavana y comenzar la adoración en el templo, incluso en el Bowery. Pensó que David podría ayudar. Al fin y al cabo compartían habitación, así que era indudable que David no cooperara, pero tendría que dejar sus malos hábitos. Prabhupada intentaba ayudar a David, pero este estaba demasiado perturbado. Iba camino al desastre, al igual que los planes de Prabhupada para el desván. A veces, incluso sin estar bajo los efectos de ninguna droga, daba vueltas por el desván. Otras veces parecía sumido en sus pensamientos. Un día, bajo los efectos de una dosis de LSD, se volvió completamente loco. Como dijo Carl Jungers, simplemente se volvió loco y el Swami tuvo que lidiar con un loco. Todo esto lo había llevado a esto. Era un chico loco que siempre tomaba demasiado, pero la verdadera locura llegó de repente. Swamiji trabajaba tranquilamente en su máquina de escribir cuando David se puso furioso. David empezó a gemir y a dar vueltas por el amplio espacio abierto del desván. Luego empezó a gritar, a aullar y a correr de un lado a otro. Regresó donde estaba Swami. De repente Prabhupada se encontró cara a cara no con David, el amable David a quien iba a llevar a la India para mostrárselo a los brahmanas en Vrindavana, sino con un extraño drogado y de mirada desencajada, un loco. Prabhupada intentó hablar con él. ¿Qué ocurre? Pero David no tenía nada que decir. No había ningún desacuerdo en particular, solo locura. Prabhupada bajó rápidamente los 4 tramos de escaleras. No se había detenido a recoger sus pertenencias, ni a decidir a dónde iría, ni si regresaría.
No había tenido tiempo de pensarlo. Se había llevado un buen susto y ahora abandonaba el escenario de la locura de David. El grupo habitual de vagabundos estaba sentado en la puerta y con su habitual cortesía lo dejaron pasar. Estaban acostumbrados a las idas y venidas de los ancianos swamis, a ir y a venir de compras y no lo molestaban. Pero hoy no iba de compras. A dónde iba no lo sabía. Había salido a la calle sin saber a dónde iría. No iba a volver al desván, eso seguro. Pero ¿a dónde podía ir? Las palomas volaban de tejado en tejado. El tráfico retumbaba y los omnipresentes vagabundos merodeaban, emborrachándose con alcohol barato y venenoso. Aunque la casa de Prabhupada se había convertido de repente en un terror demencial, la calle a su puerta también era un lugar infernal y peligroso. Estaba conmocionado. Podría llamar al doctor Mishra y quizás lo admitieran, pero ese capítulo de su vida había terminado y había seguido adelante hacia algo mejor. Tenía sus propias clases, jóvenes cantando y escuchando. Había terminado ya todo. Después de 9 meses en Estados Unidos, por fin había obtenido una buena respuesta a su prédica y kirtana. No podía rendirse ahora. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, a quien todos conocían y respetaban en Vrindavana como un erudito y devoto distinguido, quien había sido invitado a ver el vicepresidente de la India y a muchas otras personalidades, ahora tenía que afrontar con crudeza que no tenía ni un solo amigo de renombre en Estados Unidos. De repente se encontraba tan desamparado como cualquier indigente de la calle. De hecho, muchos de ellos, con sus antiguos alojamientos en pensiones, estaban más seguros que él. Estaban arruinados pero asentados. El Bowery podía ser un infierno caótico si no estabas haciendo un recado con un propósito claro, ir directamente a la tienda o volver a casa. No era lugar para preguntarse dónde vivirías o si habría algún amigo al que recurrir. No iba de compras al barrio chino ni daba un pequeño paseo para pronto regresar al refugio del desván. Si no podía ir al desván, no tenía dónde ir. Qué difícil se estaba volviendo a predicar en Estados Unidos entre esta gente loca. Había escrito proféticamente en su poema el día que llegó al puerto de Boston. Mi querido señor, no sé por qué me has traído aquí, ahora puedes hacer conmigo lo que quieras, pero supongo que tienes algún asunto, si no, ¿por qué me traerías a este terrible lugar? ¿Qué pasaba con sus clases programadas? ¿Y David? ¿Debería volver a intentar hablar con el chico? Este había sido el primer ataque de violencia de David, pero había habido otros momentos tensos. David tenía la costumbre de dejar el jabón en el suelo de la ducha y Prabhupada le había pedido que no lo hiciera porque era un peligro. Pero David no le hizo caso. Prabhupada había seguido recordándoselo y un día David se enfadó y le gritó. Pero no había una verdadera enemistad. Incluso el incidente de hoy no había sido una cuestión de diferencias personales. El chico era una víctima. Prabhupada caminaba rápido, tenía pasaje gratis en la línea Scindia. Podía regresar a su hogar en Vrindavana. Pero su maestro espiritual le había ordenado que viniera aquí. Por el fuerte deseo de Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, había escrito mientras cruzaba el Atlántico. El santo nombre del señor Gauranga se extenderá por todos los países del mundo occidental. Antes del anochecer tendría que encontrar un lugar donde quedarse, una manera de mantener el impulso de su prédica. Esto era lo que significaba trabajar sin el patrocinio del gobierno, sin el apoyo de ninguna organización religiosa, sin un mecenas. Significaba ser vulnerable e inseguro. Prabhupada enfrentó la crisis como una prueba de Krishna. La instrucción del Bhagavad Gita era depender de Krishna para recibir protección. En todas las actividades simplemente depende de mí, trabaja siempre bajo mi protección. En ese servicio devocional, sé plenamente consciente de mí, superarás todos los obstáculos de la vida condicionada por mi gracia. Decidió llamar a Carl Jungers y pedirle ayuda. Al oír la voz del Swami al teléfono, era una emergencia. Carl aceptó de inmediato que Prabhupada se mudara con él y su esposa, Eva. Su casa estaba cerca, en Century Street, a 5 cuadras al oeste del Bowery, cerca del barrio chino. Carl vendría enseguida. Después de que Carl encontró a Prabhupada, fueron directos a su casa, un loft con aire acondicionado más pequeño que el que Prabhupada había estado viviendo. Tenía una sala de estar principal, amplia y abierta, con áreas separadas para la cocina y el dormitorio. Había plantas decorativas de interior y una profusión de cojines por todas partes. El loft de Carl era mucho más luminoso que el espacio lúgubre y de aspecto industrial del loft del Bowery. El suelo estaba pintado de un naranja brillante. Carl solía decir que parecía la cubierta de un barco. Las paredes y el techo eran blancos y la luz de 7 claraboyas inundaba la habitación. Carl y Eva acomodaron al Swami en una esquina.
Prabhupada había dejado sus pertenencias en el apartamento de David y no quería regresar, así que Carr fue a recoger algunas cosas esenciales. Prabhupada le pidió que dejara la mayoría de sus cosas, incluyendo sus libros, maletas y grabadora de cintas de carrete, donde estaban. Aunque para entonces David ya se había recuperado de los intensos efectos del LSD, seguía loco. Cuando Carl llegó al desván, la puerta estaba cerrada con llave y David estaba dentro, temeroso de dejar entrar a nadie, aunque finalmente cedió. Había cerrado con llave todas las ventanas, lo que hacía que el desván fuera agobiantemente caluroso y sofocante. Bill Epstein, quien también estuvo de visita ese día, analizó que David había sufrido una crisis nerviosa inducida por las drogas, una narcopsicosis. Y aunque David lamentaba haber explotado con el Swami, ni Bill ni Carl pensaban que Prabhupada debería volver a vivir con David. Al parecer, las posibilidades de Prabhupada de convertir el desván en un templo de Radha Krishna se habían esfumado. Carl y Bill recogieron algunas pertenencias del Swami y David se quedó en el desván. Quería estar solo. Carl Youngers conocía los hábitos de vida de Prabhupada y quería proporcionarle un lugar adecuado para vivir y trabajar. En una pequeña alcoba al fondo de su Bajardisha, Carl tenía un pequeño estudio que asignó al Swami. Carl también instaló una tarima con cojines y dispuso la sala de estar a su alrededor para que los invitados pudieran sentarse en el suelo formando un semicírculo. La esposa de Carl, a quien no le gustaba mucho la idea de que un Swami se mudara con él, accedió a cubrir algunos cojines con tela de Madras India. Todo transcurrió con normalidad durante un tiempo. Prabhupada continuó con sus clases matutinas y vespertinas y muchos de los modernos de Boweri acudieron. 3 de sus visitantes habituales vivían en el mismo edificio y algunos otros, incluido el hermano de Carl, vivía a la vuelta de la esquina. Michael Grant, James Green e incluso David Allen vinieron una vez. Don Nathanson, artista, estaba en el loft de Carl y un día el Swami entró de repente, así que yo sabía que estaba allí desde la casa de David. Venían sobre todo músicos, disfrutaban de la sesión privada matutina con él, y eso es realmente extraño porque esta gente se quedaba despierta casi toda la noche y él solía hacerlo a las 6 de la mañana durante una hora. Los dirigía en el canto con sus símbolos, da. Era extraño porque esa gente estaba muy drogada y eran muy cultos, pero durante un breve periodo solían ir todas las mañanas, 9 o 10, y se sentían muy bien. Se sentían muy bien de hacerlo por la mañana. Carl sentía que el grupo creativo que acudía a ver el Swami en su estudio se adentraba rápidamente en la atmósfera del Kirtana, pero lo utilizaban a su manera para completar sus visiones y éxtasis privados, sin ninguna intención real de adoptar las disciplinas ni la adoración indivisa del Señor Krishna. Prabhupada fue su primer contacto real con una persona espiritual y aún así, sin intentar comprenderlo, se absorbían en sus kirtanas y en lo que decía. Carlos invitaba: vengan, esto es genuino, esto es real, les gustará, es música, es danza, es celebración. Carl veía que la gente se sentía bien estando en presencia del Swami, meditando en los cantos y disfrutando de su comida. Era algo que no se parecía a nada que hubieran experimentado antes, salvo quizás por sus momentos de introspección creativa. Sin embargo, para Carl y Eva, la simple presencia de Prabhupada les causaba dificultades. Nunca antes, durante toda su estancia en Estados Unidos, había sido un huésped tan incómodo o indeseado. El estudio de Carl estaba acondicionado para que él y su esposa vivieran solos, usando el dormitorio, la cocina y la sala de estar como quisieran. Si querían fumar marihuana, comer carne o lo que quisieran, era su derecho. Esta era la casa de Carl. Vivía allí con su esposa Eva, sus perros y gatos, pero ahora tenían que compartirla con el Swami. Casi de inmediato la situación se volvió intolerable para Eva. Le sentía la presencia del Swami en su casa. Era feminista, una mujer blanca, liberada, con un esposo negro y un buen trabajo. No le gustaba la opinión del Swami sobre las mujeres. No había leído sus libros ni asistido a sus clases, pero había oído que se oponía a las relaciones sexuales, salvo para concebir hijos, y que según él una mujer debía ser tímida y casta y ayudar a su esposo en la vida espiritual. Conocía las 4 reglas del Swami: no comer carne, no tener sexo ilícito, no consumir droga ni juegos de azar, y definitivamente no quería que el Swami de Carl intentara cambiar sus costumbres para adaptarlas a las suyas. Y más le valía que no esperara que ella lo sirviera como una sirvienta.
Percibía que el Swami se oponía a casi todo lo que hacía. Si le pidiera consejo, probablemente le pediría que dejara las drogas, se deshiciera de los gatos y los perros, dejara de beber y dejara de usar anticonceptivos. Si el Swami se saliera con la suya, probablemente solo comerían a ciertas horas y solo ciertos alimentos. Eva era una fumadora empedernida, así que probablemente no le gustaría estar cerca de ella. Estaba lista para una confrontación. Pero Prabhupada no era de los que hacían exigencias intolerantes mientras vivía en casa ajena. Se mantenía en su rincón del desván sin exigir ni criticar. ¿Acaso no había visto a sus anfitriones en el Butler comiendo carne y solo había comentado no les des importancia? Sin embargo, su imponente presencia espiritual hizo que Eva lamentara haberlo conocido. Para Eva, el Swami era una fuerza hostil y ella, siendo sincera e independiente, se lo hizo saber. En cuanto le preguntó si podía traerle algo, ella respondió: consíguelo tú mismo. Carol Becker percibió la situación como extremadamente incómoda y tensa. Eva estaba bastante resentida. Eva se quejó con Carol. Ella estaba pagando el alquiler del loft, trabajando duro, y este hombre intentaba cambiar su estilo de vida. Carol. Eva no soportaba sus enseñanzas ni su influencia sobre Carl. No se sentía tan limitada, pero sentía que Swamiji obligaba a Carl a sentirse limitado. Esta era la principal objeción de Eva. El Swami estaba influyendo en Carl. Su relación con Carl apenas había comenzado y Carl sabía que ella necesitaba mucho de su tiempo. Estaba de acuerdo con su esposa, pero no podía rechazar el Swami. Le interesaba la música, la poesía y las religiones de la India, y allí tenía una autoridad viva con un vasto conocimiento de todas las facetas de la cultura india en su propia casa. Prabhupada cocinaba sus comidas en su cocina y Carl llegaba enseguida, deseoso de aprender el arte de la cocina india. Carl también quería que el Swami le enseñara a tocar el tambor. Tenía largas conversaciones. Carol. Carl intentaba hacer algo que no era, pero jamás habría sugerido que el Swami tuviera que irse. Estoy segura de que Swami fue lo suficientemente astuto como para percibir esta tensión. En cuanto pudo, intentó mudarse a otro lugar. Poco a poco, Carl llegó a un punto muerto en su relación con Prabhupada. No podía compartir su vida con su esposa y el Swami finalmente se sintió más inclinado hacia su esposa. Carl. No veía Milov convertido en un templo. Criaba perros y gatos y él quería que los eliminaran. Solía llamarme carnívoro, pero luego cambió nuestra dieta. Claro, estaba atacando a la cultura estadounidense que no entendía de qué va todo esto. Tengo que atribuírmelo tanto como cualquiera. Podía entender y absorber la India a través de una vía impersonal como un libro o un disco, pero aquí estaba el representante viviente de Dios y para mí fue tan difícil como cualquier cosa que haya tenido que hacer antes o después. Prabhupada no era insensible a la angustia que su presencia causaba. No quería incomodar a nadie y por supuesto podría haber evitado todos los inconvenientes, tanto para sí mismo como para personas como Eva, si nunca hubiera venido a Estados Unidos. Pero no le preocupaban la conveniencia ni la incomodidad o complacer o desagradar a Eva. Quería enseñar la conciencia de Krishna. Prabhupada tenía una misión y el apartamento de Carol no parecía el lugar adecuado para ella. Todos sus amigos consideraron debía mudarse más al centro, el Bobori y el barrio chino estaban demasiado lejos. Ya le buscarían un nuevo hogar. Obligado por las condiciones que aceptó como la misericordia de Krishna, Prabhupada se sentó pacientemente, procurando no molestar a nadie, pero hablando de la conciencia de Krishna día y noche. Carl aseguró que con media docena de personas buscando, no tardaría mucho en encontrar un nuevo lugar y que todos contribuirían para ayudarle en el alquiler. Pasó una semana y nadie había encontrado un lugar adecuado para el Swami. Un día Prabhupada sugirió que él y Carl fueran a la casa de Michael Grant y le pidieran ayuda. Mike, una mañana me desperté muy temprano y Carl me llamó y me dijo: Swamiji y yo estamos dando un paseo y queremos pasar a verte. Le dije: pero es muy temprano, y él me respondió: bueno, Swamiji quiere verte. Estaba muy cerca, calle abajo, así que tuve que vestirme rápido y para cuando llegué a la puerta ya estaban allí. No estaba para nada preparada, pero los invité a subir. El televisor estaba encendido desde la noche anterior y había dibujos animados. El Swami se sentó entre Carl y yo en el sofá. Yo tenía un gato y el gato saltó al regazo del Swamiji, quien lo tiró al suelo de golpe. Empezamos a hablar, pero Swamiji echó un vistazo a los dibujos animados del televisor y me dijo: ¡qué tontería! De repente me di cuenta de que el televisor estaba encendido y que era una tontería, así que me levanté rápidamente diciendo: pues sí, qué tontería, y lo apagué.
Mientras Prabhupada hablaba, intentó recalcarle a Mike lo difícil que era para él vivir con Carl y Eva, y Mike escuchó. Pero estaba el Swami tan seguro de que no podía regresar al loft de Bowery y vivir con David Allen. Salvo por ese incidente, había sido una buena situación, ¿no? Prabhupada explicó que David se había vuelto loco por el exceso de LSD y era peligroso. Mike le dirigió al Swami una mirada medio incrédula. ¿David Allen peligroso? Prabhupada entonces contó una historia. Hay un viejo dicho en la India que dice que consigues un maestro espiritual, te sientas frente a él, aprendes todo lo que puedas de él, luego lo matas, mueves su cuerpo a un lado, te sientas en su lugar y te conviertes en el gurú. Mientras Prabhupada hablaba, Mike comenzó a sentir que David era peligroso, así que no pidió más detalles. Mike se dio cuenta de que Swamiji le pedía ayuda y mientras todos estaban sentados juntos en el sofá, Mike y Carl asistieron en silencio. El Swami miraba a Mike y este intentaba pensar. ¿Cómo podemos ayudar entonces a Swamiji?, intervino Carl. Mike explicó que era pianista y que tenía que practicar a diario. Tenía 2 pianos, 2 baterías, un vibráfono y otros instrumentos en su apartamento. Siempre venían músicos a practicar y todos tocaban sus instrumentos durante horas. Además vivía con una chica y había un gato en el apartamento. Pero Mike prometió que le ayudaría a encontrar un nuevo lugar al Swami. Prabhupada le dio las gracias y junto con Carl se levantó para marcharse. Mike se sintió obligado. Era bueno haciendo cosas y quería hacer esto por el Swami. Así que al día siguiente fue a The Village Voice, sacó el primer periódico de la imprenta, revisó los anuncios clasificados hasta encontrar un candidato adecuado y llamó al propietario. Era una tienda en la Segunda Avenida y un agente del señor Gardiner aceptó reunirse con Mike allí. Carl y el Swami también aceptaron ir. El señor Gardiner y Mike fueron los primeros en llegar. Mike notó el inusual letrero pintado a mano Matched Gifts sobre la ventana delantera. Era un vestigio, explicó el señor Gardiner, de cuando el lugar había sido una tienda de recuerdos. Mike procedió a describir al Swami con un líder espiritual de la India, un autor importante y un erudito en sánscrito. El agente inmobiliario se mostró receptivo. Tan pronto como Prabhupada y Carl llegaron y todos fueron presentados amablemente, el señor Gardiner le mostró la pequeña tienda. Prabhupada, Carl y Mike consideraron cuidadosamente sus posibilidades. Estaba vacía, sencilla y oscura, no se había conectado la electricidad y necesitaba una nueva capa de pintura. Sería ideal para reuniones, pero no para la residencia del Swami, pero a 125 al mes parecía prometedor. Entonces el señor Gardiner le mostró un pequeño apartamento en el segundo piso, justo al otro lado del patio trasero, justo detrás de la tienda. Con otros $71 al mes, el Swami podía vivir allí, aunque primero el señor Gardiner tendría que repintarla. El alquiler total ascendería a $196 y Carl, Mike y los demás contribuirían. Prabhupada tuvo la idea de nombrar al señor Gardiner como el primer fideicomisario oficial de su incipiente Sociedad para la Conciencia de Krishna. Durante la conversación le entregó al señor Gardiner un conjunto de 3 volúmenes de su Srimad Bhagavatam y en la contraportada escribió una dedicatoria personal y la firmó Ase Bhaktivedanta Swami. El señor Gardiner se sintió halagado y honrado de recibir estos libros de manos de su propio autor. Aceptó convertirse en fideicomisario de la nueva Sociedad para la Conciencia de Krishna y por lo tanto pagar a la sociedad $20 mensuales. El señor Gardiner tardó una semana en pintar el apartamento. Mientras tanto, Mike consiguió que le dieran de alta la luz y el agua e instaló un teléfono y junto con Carl consiguió reunir el primer mes de alquiler entre sus amigos. Cuando todo estuvo listo, Mike llamó a Prabhupada a casa de Carl. Llegó el momento de mudar al Swami a su nuevo hogar. Unos amigos presentes lo acompañaron al apartamento de Bowery. Quizás no estaban preparados para convertirse en sus discípulos entregados, pero contribuir con el primer mes de alquiler y ofrecerse como voluntarios unas horas para ayudar a preparar su casa eran precisamente el tipo de cosas que podían hacer con mucho gusto. En el desván recogieron algunas pertenencias del Swami y luego emprendieron la marcha a pie por el Bowery. Era como un safari, una caravana de media docena de hombres cargados con las cosas de Prabhupada. Mike llevaba el pesado magnetófono Roberts e incluso el Swami llevaba 2 maletas. Hicieron todo tan rápido que no fue hasta que ya estaban bastante avanzados y a Mike le empezó a doler el brazo que se dio cuenta por qué no trajimos un coche.
Era finales de junio y un brumoso sol de verano derramaba su calor sobre la jungla del Bowery. Arrancando y deteniéndose, el extraño safari, que se extendía por más de una manzana, avanzaba lentamente. Prabhupada forcejeaba con sus maletas, pasando la interminable hilera de tiendas de suministros para restaurantes y faroles entre las calles Grand, Broome y Spring. A veces se detenía y descansaba, dejando las maletas en el suelo. Por fin se marchaba del Bowery. Su amigo el electricista de la calle 62 se habría sentido aliviado, aunque quizá también le habría desagradado la dirección de la nueva Segunda Avenida. Al menos ya no bebía en Sky Road. Seguía caminando, pasando junto a los hombres sin hogar que estaban fuera del albergue del Ejército de Salvación, junto a las tabernas de puertas abiertas, deteniéndose en los alumbrados públicos, junto a completos desconocidos, observando el avance de su procesión de amigos que lo seguían con dificultad. Los artistas y músicos de Bowery lo consideraban una persona muy evolucionada, sentían que el espíritu lo impulsaba y ansiaban ayudarlo a forjar su propio espacio para que pudiera desarrollar su valiosa espiritualidad y compartirla con los demás. Dependía de su ayuda, pero sabían que estaba en un nivel superior, era su propio protector y, como él mismo decía, Dios lo protegía. El Swami y sus amigos jóvenes llegaron a la esquina de Bowery y Houston, giraron a la derecha y continuaron hacia el este. Con la mirada fija al frente mientras caminaba, Prabhupada vio al extremo sur de la Segunda Avenida a una cuadra de distancia. En la Segunda Avenida giraría a la izquierda, caminaría solo una cuadra hacia el norte, cruzando la primera calle y llegaría a su nuevo hogar. Al pasar la entrada del metro Ind, apareció la tienda, regalos inigualables. Agarró sus maletas y siguió adelante. En la Segunda Avenida y Houston aprovechó rápidamente una pausa en el tráfico rápido. Podía ver árboles verdes que se elevaban por encima del alto muro del patio, como maleza en el espacio entre los edificios delantero y trasero de su nueva dirección. El edificio que daba a la calle albergaba su sala de reuniones, mientras que el edificio trasero albergaba el apartamento donde viviría y traduciría. Junto al edificio principal, en su lado norte, había un enorme almacén de 9 plantas. El edificio principal tenía solo 6 plantas y parecía un anexo al edificio mayor como su hijo diminuto. A su lado sur, el nuevo templo de Prabhupada mostraba una superficie de cemento liso y no tenía ninguna estructura adyacente. Solo estaba el espacio terreno de la concurrida gasolinera móvil que lindaba con la calle Primera. Al acercarse Prabhupada al edificio principal, pudo ver 2 pequeños faroles que decoraban la estrecha entrada. No había certeza de lo que le aguardaba allí, pero ya había indicios de que estos jóvenes estadounidenses, por muy locos que estuvieran a veces, podían participar en el movimiento de Sankirtana del Señor Chaitanya. Quizás esta nueva dirección sería el lugar donde realmente podría establecerse en su sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai. Hari